Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. La elección nuevamente de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos no solo revoluciona las relaciones internacionales y la seguridad nacional en este país, sino que además afecta otro aspecto, a la prensa. ¿De qué manera cubrir la presidencia de Donald Trump como corresponsal mexicano? Pues para que nos dé una idea de lo que implica este reto, le agradezco muchísimo a la colega Dolia Esteves, corresponsal mexicana desde hace bastante tiempo en la capital de los Estados Unidos. Dolia, gracias por estar entre Washington y México. Es un gusto, Jesús. Saludos a ti, gracias a ti y al auditorio que nos escucha. Pues, ¿cuál es el reto que ves tú como reportera mexicana para nuevamente, porque ya lo hiciste una vez, cubrir a Donald Trump? Bueno, sí, de hecho, cubrir a cualquier presidente de Estados Unidos es un reto, pero obviamente por las características tan especiales de este personaje que acaba de ser elegido aquí en Estados Unidos, Donald Trump, pues el reto se triplica, se multiplica, es enorme. Para empezar, hay que recordar que él declaró a los periodistas, al margen de si somos mexicanos o de cualquier otro país, aunque sí el enfoque de él era los periodistas estadounidenses, enemigos del pueblo. Entonces, eso presenta un gran reto. Es muy, va a ser difícil poder sacar información de su gobierno, porque en el caso concreto de los corresponsales mexicanos o extranjeros, ese reto todavía se triplica más cuando se trata de tener acceso a los gobiernos de Estados Unidos. No nos dan ninguna preferencia ni tenemos ningún privilegio en ese sentido. Ahora, en términos de los corresponsales mexicanos, pues ya sabemos que la agenda hacia México va a ser pues desafiante, por no decir única, ¿no? Por lo general, cubrir a un presidente mexicano, a un presidente estadounidense, pues implica tener en cuenta que sus políticas hacia México las ejecuta pues una decena o más de agencias del gobierno, de departamentos, secretarías o departamentos, y eso se va a magnificar en el sentido de que pues Trump llega con una agenda muy agresiva para México, tanto en el plano de migración comercial, amenazas de aranceles, amenazas otra vez de militarización en la frontera e incluso amenazas de intervenir militarmente a México para combatir los carteles. Entonces, ¿cómo puedes tú cubrir como corresponsal mexicano esa peligro o amenaza que se presentan con sus políticas? Porque Jesús, tú sabes, no es nada más cuestión de estar cubriendo las personalidades que están nombrando, que son muy polémicas, o al propio personaje Trump, sino lo que nos interesa en este caso, pues son sus políticas hacia México. Ahora, Dolia, mencionaste algo que a mí se me hace muy interesante, el cómo unificar la información que se puede recoger de las secretarías o departamentos. ¿Tú crees que Trump pueda repetir la táctica que utilizó en su primer mandato como presidente, que dejó a su secretario de Estado al margen y le encargó la relación con México a su yerno, a Jared Kushner? ¿Tú crees que regrese el esposo de su hija a la Casa Blanca y le entregue nuevamente el portafolio de la relación con México? ¿O cuál es la visión que tienes al respecto? Porque aun cuando Marco Rubio
ha sido crítico de México y de países de América Latina, y que Matt Gaetz, su candidato para ser Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, también tiene una visión marginal respecto a cómo debe tratarse a los países del continente latinoamericano? Sí, mira, yo no veo a una figura, concretamente a Jared Kushner o alguien similar que tenga el oído del presidente Trump manejando la relación con México. Aquello fue muy peculiar porque, como sabemos, Kushner ya había desarrollado una relación con Videgaray, y de hecho, cuando hubo cambio de Videgaray a Marcelo Ebrard, pues se continuó, pero no fue tan intensa, porque básicamente la relación de Kushner hacia México es más con Televisa y con los ejecutivos de Televisa. Entonces, eso ya continúa. Ese lazo se mantiene y va a ser como una especie de back channel. O sea, va él a tener una incidencia sobre Trump. Él, me refiero a Kushner, en el sentido de que tiene una muy buena relación con Televisa. Pero en términos de que Kushner regrese a la Casa Blanca con una cartera ilimitada sobre política exterior, principalmente, pero también se metió en política interna de aquí de Estados Unidos, y yo no la veo. Yo más bien veo que va a haber una fragmentación de la política hacia México, que cada quien va a tener su propia agenda, y algunos con cheque en blanco, como todos los señores Miller o Homan, a los que pusieron a cargo de inmigración, que es una prioridad. Así se ratifica a la gobernadora de Dakota del Sur, ¿no? Sí. Que nombró para secretaria de Seguridad Interna. Es una señora que no sabe absolutamente nada del tema, pero llegan, Jesús, con una gran indoctrinamiento ideológico, MAGA, ¿no? Deseosos a cumplir los deseos y el mandato y los caprichos y toda esta situación con Trump. Por eso los pone ahí. Son los leales. Y él quiere que haya un... Que hasta cierto punto de lo que mencionas, que tal vez no regrese Kushner con todos los hilos de la relación con México, periodísticamente abre una pestañita muy pequeña, si quieres, Dolia, no sé si lo ves así, de que los corresponsales mexicanos puedan tener un poquito más de margen para conseguir información de la manera tradicional, ¿no? En los briefings del Departamento de Estado o tal vez hasta en los del Departamento de Seguridad Interior, desconociendo si el zar de la frontera vaya también a tener cierta relación con la prensa, ¿o no lo ves así? Pues no, el zar de la frontera sí parece ser que le interesa tener relación con la prensa, pues ha estado muy activo desde que fue designado o nombrado por Trump el lunes, pero que prensa yo no lo he visto con ninguna prensa extranjera, solamente principalmente con la prensa de Estados Unidos y Fox, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo no veo mucho a la prensa mexicana en su conjunto, porque también hay que ver que estamos muy subrepresentados aquí. Tú y yo empezamos cuando la época de los 90 con el Telecán, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, éramos como 11, 12. Ahorita no somos ni la mitad de eso, por un lado. Y por otro lado, yo creo que si le quieren dar información a algún medio mexicano, va a ser a Televisa, porque a quién le dieron la primera entrevista exclusiva, a quién se la dio Trump, a Televisa, y eso lo tramitó Kushner y los ejecutivos de Televisa, con los que son pues muy cuates, ¿no? Entonces, y además Televisa es dueña de Univisión, y Univisión pues es la principal cadena en español. Entonces ahí hay no nos van a tratar igual, esa es mi opinión. Tú tienes un medio fuerte que te respalda, yo soy un freelancer, entonces yo no estoy esperando que me vayan a dar ningún tipo de primicias, lo tendré que buscar.
en ese sentido. También va a haber una burocracia que, por más que quieran desaparecer la burocracia de profesional de las diferentes dependencias, muchos van a quedar ahí y esos pueden filtrar, o gente muy descontenta. Entonces sí va a ser, yo creo que va a ser un camino que no hemos recorrido, como vamos a poder cubrir la presidencia de Trump y sus implicaciones para México. Y en ese sentido es muy importante que lo hagamos, Jesús, porque ahorita, pues sí, en Internet hay mucha información chatarra, porque así es como leyó por no decir desinformación, vamos a decir información chatarra que los medios mexicanos, los periódicos, los diarios, las televisiones levantan literalmente del Internet sin verificación, muchas veces sin dar crédito, y ya muy pocos tienen corresponsales. Entonces, se depende demasiado de la información del Internet para comunicar al público mexicano. Y muchas veces yo considero que es información, pues como digo, chatarra. Entonces, es mucho más valioso una información fechada aquí con tu firma, por ejemplo, o la firma de cualquier otro colega, Jesús Díaz Briceño de Reforma, que algo que se levantó del Internet. Ahora, Dolia, tomando en cuenta que la visión que tiene Trump, o por lo menos las pinceladas que ha dado al respecto desde que ganó la presidencia y en su campaña electoral, tiene unos temas muy marcados. La pregunta que te quiero hacer ahora es, tú en lo personal, ¿qué consideras que pueda ser todavía más complicado cubrir para informar fehacientemente a la sociedad mexicana? ¿Inmigración, seguridad o la revisión del TEMEC, el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá? Pues mira, las tres son claves. Y bueno, la revisión del TEMEC, pues de eso depende si vamos a quedarnos o nos van a permitir que nos quedemos, o vamos a querer quedarnos bajo las condiciones que nos vayan a poder tratar de imponer. Pero obviamente de las tres, a mí me parece que migración, por su gran costo humano que vamos a ver, es esencial que cubramos, ¿no? Seguridad, desde luego, porque está de por medio de la soberanía de México, si en efecto Trump cumple sus amenazas, y yo no tengo duda de que vayan a tratar muy seriamente de cumplirlas por el perfil que está poniendo, por ejemplo, en el Pentágono, o en el Consejo de Seguridad Nacional, o el propio Rubio en el Departamento de Estado. Es gente que está a favor del uso de la fuerza. Rubio matiza que en colaboración con México, y se pronuncian más por un plan Colombia. Un plan Colombia en estas circunstancias es lo más apropiado, por decirlo así, aunque México ya lleva más de 20 años rechazándolo. Pero la otra cuestión, la incursión militar, de cualquier forma que tú la quieras visualizar, pues va a ser totalmente inadmisible. Entonces, ese aspecto es seguridad, y lo que eso implica es también un gran desafío cómo cubrirlo, y la revisión del TEMEC, porque está de por medio pues el futuro pero en ese contexto yo sí creo que migración, porque puede haber millones de mexicanos que pues enredadas, que recojan con violación a sus derechos. Obviamente los consulados van a estar rebasados, dice Claudia Sheinbaum que van a reforzar consulados, pero yo no veo eso. Hay muchas vacantes, hay 3 consulados sin cónsul. Yo no veo, francamente, que el gobierno de México, pero eso ya es otro tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, Jesús, pero además déjame decirlo, que no, se me hace como que no les cae el 20 de la seriedad de lo que implica, si en efecto, yo no tengo dudas de que por qué no lo vaya a hacer, cumpla todas sus promesas. No, y Dolia, o sea, lo que estás mencionando va empatado a la responsabilidad que tiene un
corresponsal mexicano en los Estados Unidos para poder reportar y entender la realidad y el manejo de los asuntos políticos y la relación bilateral. Estás totalmente en lo correcto. Y a esto ahora quisiera ver tu visión, agregarle el Congreso, porque es un monstruo de información el Congreso Federal de los Estados Unidos. Eso todavía pienso que complica aún más el trabajo de un reportero mexicano, uno, para cubrir a un Congreso dominado por los republicanos y a un gobierno federal que, como dices tú, es un animal que no sabemos hacia dónde se puede dirigir. No, eso es increíble, ¿no? Y, o sea, uno tiene que decidir qué es lo que va a cubrir y qué temas va a abordar, porque no por nada los corresponsales, los medios estadounidenses tienen a más de un corresponsal, el de Washington Post, el New York Times, la CNN, en México, porque es una relación muy intensa, muy compleja y con muchos diferentes organismos y poderes que cubrir. El Congreso apenas si se cubre, ¿no? Y en este caso pues va a ser decisivo también. Ojalá más medios tipo El Heraldo, tipo Excelsior, el Universal que tenía corresponsal, todos ellos tienen corresponsal y tú lo sabes. Entonces, deberían de, así como Sheinbaum dice, vamos a reforzar los consulados, también los medios de comunicación deben de decir, vamos a reforzar a los corresponsales o vamos a enviar a un corresponsal, porque no se puede estar dependiendo de nada más de todo lo que se levanta en las redes sociales o en Twitter o en Facebook. Cuando tú y yo empezamos en el periodismo aquí en Washington, pues era muy famosa la frase de Gabriel García Márquez, en el sentido de que es el mejor oficio del mundo, y en esa época pues sí, el periodismo era el mejor oficio del mundo. Washington era el Olimpo de la profesión, pero ahora pues ya no lo es, ¿no? Las crisis económicas de los medios, Dolia, han afectado muchísimo eso, y de ahí la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación de nuestro país que utilicen lo que tú has mencionado muy bien, o a lo que llamas información chatarra. Y eso me parece que también afecta no solo a la sociedad mexicana, sino a los mismos medios. Los periodistas han perdido mucha credibilidad en los últimos años a raíz de todo esto que ha ocurrido, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sin duda. Hemos perdido credibilidad. También ha habido mucha compra o chantaje, o el chantaje que siempre ha ejercido el gobierno, porque en este gobierno de la 4T no cambió, ¿no? O sea, la manera en cómo el famoso embute y la manipulación de la información a través de la publicidad, todo eso se sigue dando. Entonces, es muy difícil mantener una autonomía, no que sea un periódico o un medio de comunicación que cumpla con la misión, con la responsabilidad, con la obligación de informar al margen de agendas políticas. Pero ahorita el periodismo de México me parece que está muy politizado, ideologizado, la mayor parte a favor del gobierno. Pues un reto muy grande lo que se viene con Donald Trump y un Congreso republicano, Dolia, que pues tendremos que afrontar a partir del 20 de enero de 2025, que ya está a la vuelta. Sí, en efecto se va a cumplir lo que dice Trump, pues el 21 de enero van a empezar las deportaciones. Van a empezar las deportaciones, va a empezar el pesar de muchas familias en Estados Unidos mexicanas que ya tienen primera y segunda generación de ciudadanos estadounidenses por nacimiento. En fin, Dolia, te agradecemos aquí en Entre Washington y México que hayas compartido con nosotros estas ideas, estos retos que se tendrá al frente y que tendrás al frente como corresponsal mexicana, y ojalá podamos tener un mayor espacio que el que no tuvimos
en la primera presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos hoy? Lo único que queda es pues no perder el optimismo de que habrá mejores épocas. Y nunca perder la alegría. Dolia Esteves, muchísimas gracias por estos minutos en Entre Washington y México. Gracias a ti, Jesús. Un abrazo. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Y yo tengo mi té con miel de abeja 100% natural, porque son tan dulces las recomendaciones de mi querida Fer que de verdad hay que tomarse la calma y hacerle caso, porque lo más importante es leer. ¿O no, mi querida Fer? Así es, querido Jesús, ¿cómo estás? Pues muy bien, esperando tus recomendaciones, como siempre, y toda la gente que nos escucha aquí en Entre Washington y México. Ay, muchas gracias. Pues mira, como ya, para mí ya se acabó el año, o sea, prácticamente, estaba pensando en recomendarles 2 libros que nos ayuden a, ¿qué será? A transformarnos a partir del próximo año. Es decir, vamos ya a empezar a hacer nuestra lista de propósitos y por eso pensé en estos 2 libritos. Y mira que en Estados Unidos necesitan una transformación el próximo año, ¿eh? Pero aquí lo más que llegamos es a la personal, porque más allá de eso está complicado, mi querido Jesús. Pero el primero de ellos es una autora que a mí me gusta mucho y la quiero mucho, ¿no? Porque además creo que es bien difícil ser congruente en la vida y Alejandra Llamas tiene esa habilidad y ha escrito muchos libros. Ella es coaching ontológica y tiene un libro que le estaba pensando mucho y que creo que es de los que más, o que me hicieron poner la mirada en un lugar donde yo no había puesto los ojos, ¿no? Y te voy a decir primero el título, se llama Libérate, y ella basa toda su metodología, digamos, en un proceso de 4 pilares, ¿no? Que es que todo lo que tú te digas o que te digan, siempre lo cuestiones, ¿no? O sea, me están diciendo, lo que me dicen es real, en verdad es real, yo me lo creo, y cómo me puedo mover ahí a partir de esas premisas, ¿no? Porque al final de cuentas nos plantea que no, pues que nada es tan cierto como pensamos a veces, ¿no? Y que tenemos esa posibilidad de movernos siempre y cuando rompamos con nuestras creencias limitantes. Y hay que dejar de ver el espejo. Sí, totalmente, ¿no? Y no creernos todo lo que pensamos, porque también es falso. Y en este libro, además de este planteamiento y de que nos pone ejercicios y colabora con Marisa Gallardo aquí para hacer como estas rutinas o meditaciones o tal cual ejercicios prácticos, pone un tema, además de la culpa, de la falta de empatía, del dolor, pero un tema que creo que casi no se toca mucho, que es la vergüenza, ¿no? Entonces, cuando yo leí este libro dije, claro, hay muchas cosas o hechos que quizá hicimos, decisiones que tomamos que fueron equivocadas en algún momento para nosotros, pero que además nos dan vergüenza. Entonces ella dice que la vergüenza pues también es otra narrativa inventada y que nunca, que no podemos pensarnos desde ahí, ¿no? Entonces creo que es un libro que, como el título lo dice, nos libera. Que no te escuchen los políticos. Yo por eso digo que de lo personal nomás, yo no llego a los ciudadanos de a pie, digamos. Pero creo que justo el título hace honor a la petición del libro, ¿no? Que es cómo liberarnos, pues justo primero de la vergüenza, de la culpa, del dolor, de la falta de perdón, ¿no? Con nosotros mismos y con los otros. Y eso nos puede también llevar un camino mucho más ligero, pues para con nosotros mismos simplemente, ¿no? Y en esa ligereza también podernos transformar frente al otro, ¿no? Y no son pócimas mágicas, no son rituales, nada, prender velas y eso, sino simplemente pensar distinto y dejar de creernos todo lo que pensamos acerca de nosotros y de los otros, ¿no? Y creo que ahí hay una gran diferencia, pues para poder vivir mejor. Sí, sí. Creo que eso es lo que se necesita, ¿no? Pues sí, porque uno va cargando con bagajes innecesarios, con esas creencias limitantes que también siempre habla mucho en sus libros, pues de historias que nos contaron en la infancia, ¿no? Que es cuando más te marcan y que al final de cuentas, pues uno tiene que replantearlas y decir, ¿es cierto esto que me contaron o no? Y el segundo libro, que va un poco en la línea, en otro estilo, es de Elisa Queijeiro, ella también lo publicó hace tiempo, que se llama Las hijas de Baililith.
y retoma la parte católica, ¿no? De este hecho de quién fue Eva, que fue la culpable, que fue la que mordió la manzana, que por su culpa fuimos exiliados del paraíso, y la contrapone también con la imagen de Lilith, que Lilith también acabó como en un universo maldito, fue primera mujer, digamos, de Adán antes de Eva, y se le castigó porque Lilith era muy libre, ¿no? Ella no quería someterse a los deseos de Adán. Entonces, lo que hace Elisa es contraponer estas dos imágenes o personajes, por llamarlos de alguna forma, que tampoco es la palabra correcta, pero bueno, no me viene otra de momento, y lo traspola a este siglo, al siglo XXI, y cómo podemos nosotras como mujeres ser tan distintas, ¿no? Planteando distintos tipos de Evas para acabar con esta Lilith, ¿no? Es decir, la Eva sumisa, la Eva protectora, la Eva cuidadora, la Eva un poco más transgresora, cuando la Lilith es la que busca la libertad. Entonces, ¿en qué momento de nuestra vida estamos nosotras como mujeres para poder definir, sin que haya juicio detrás de ninguna de estas posibles Evas o Liliths, pero pues dónde estamos y cómo podemos movernos de ahí si es que no estamos a gusto con quien somos, ¿no? Son dos libros que van ligados, de cierta manera, quizá el de Eva y Lilith, por supuesto, más enfocado para mujeres, pero el de Alejandra Llamas, pues totalmente universal, ¿no? Fíjate que se me ocurre, ahorita que estabas contando de los dos, por el primero dejar de levantarse y ver el espejo y hacer esa pregunta de uno de los cuentos clásicos, espejito, espejito, y el otro me hiciste recordar, no sé por qué, aunque no se aplica y no me lo vayan a interpretar mal, pero a Irma Serrano, la tigresa. Bueno, claro, ella puede ser una buena Lilith, ¿no? Además. Sí, por eso. No sé por qué pensé en ella. Sí, y si te fijas, pues ambos al final de cuentas nos hablan de narrativas, ¿no? Y si vamos al psicoanálisis, pues no es una narrativa. Entonces, yo creo que al final de cuentas es con este tipo de libros, cómo deshacernos, o sea, primero cómo nos narramos, ¿no? Entendernos a partir de estas narrativas que nos contamos, de estas historias que nos contamos, para desmontarlas y realmente quedarnos con lo más sencillo, porque nos complicamos de más la vida en todos los sentidos, cuando podría ser pues algo mucho más fácil y quitarle pesos a lenguajes o a palabras que no resuenan ya con nosotros, ¿no? Hice bien en traer mi tecito de hojas de cempasúchil con miel de abeja 100%. Sí, hoy sí tocaba tecito. Mi querida Fer, lo más importante es leer, y tú nos lo recuerdas en cada episodio de Entre Washington y México. Un beso. Igual, Jesús, muchísimas gracias. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y creo que me levanté con el pie derecho, porque aquí está Gonzalo Lira Galván, Pucha Play en Entre Washington y México. ¿Qué nos tienes, Gonzalo? ¿Qué les tengo? Les tengo obviamente el enorme gusto del saludo, empezando por ahí. Jesús, no es que te hayas levantado con el pie derecho, es que qué agendas, ¿Qué agendas manejamos? Somos gente bastante ocupada al parecer, pero mira, buen timing creo para hablar de esta película que seguramente estará en la conversación en los próximos meses, sobre todo en el camino hacia la entrega de los premios Oscar y muchos tantos más. Y me refiero a El Aprendiz, The Apprentice, que es la historia, y esto viene directamente a colación por los temas que se han hablado en este capítulo. Es la película que, haciendo alusión, haciendo referencia directa a aquel reality show que conducía y producía Donald Trump, que seguramente lo recuerdan, pues hizo muy famoso porque corría gente al aire, ¿no? El famosísimo You're Fired. Pues ahora es la película, o es el título de la película, que nos va a contar una parte de la vida de este personaje. Es una biopic, pero incluso la llamaría una anti-biopic, porque es muy interesante lo que logran con esta película, El Aprendiz, protagonizada por Sebastian Stan, quien interpreta a Donald Trump en los años 70, pero también por Jeremy Strong, que se hizo muy conocido por una serie que es de mis favoritas, Succession. Él interpreta a Roy Cohn, y la película se centra en los primeros años de Donald Trump como aprendiz de este señor Roy Cohn en el mundo de las bienes raíces,
y de los negocios en Estados Unidos, ¿no? Y particularmente en Nueva York, los 70, los 80, esta época en la que, si lo recordamos, Oliver Stone junto con Michael Douglas hiciera inmortal las frases de Gordon Gekko en Wall Street, ¿no? Y que de alguna forma también en películas como El Lobo de Wall Street se nos ha contado cuál era el sentir de las personas que se dedicaban a los negocios en Estados Unidos, y era una voracidad y era una insensibilidad total hacia quien pudiera verse afectado por sus tácticas y su forma de ver el mundo. En este caso, la película nos cuenta la historia de Donald Trump, casi siguiendo el esquema de toda película en la cual el personaje principal se supera y se convierte en una especie de héroe. Pero ¿qué pasa aquí? Que al adoptar esta estructura tan tradicional y contarnos la historia de un tipo sin escrúpulos, que además pues es su tutor principal de forma profesional, siendo Roy Cohn, otro personaje sin escrúpulos y con una maldad y una vileza que llaman la atención, pues se vuelve, como lo decía, una antibiografía, porque al seguir esta estructura nos va demostrando cómo las intenciones de esos personajes son las que hacen de sus resultados algo despreciable. Es decir, el orden de los factores no altera el producto, pero los factores que se pongan en esos órdenes creo que son los que terminan haciendo al personaje pues que conocemos hoy en día. Es decir, Donald Trump es un tipo dedicado, tenaz, ambicioso, todas esas cosas que hoy en día nos venden en los libros, en las cuentas de Instagram de superación personal como cualidades, se convierten en cosas que dan miedo, viniendo de las ambiciones y la falta de sensibilidad de estos personajes. Y me parece muy interesante el asomo que hay hacia esta forma de ver el mundo, porque de alguna manera nos ponen en cuestionamiento esta forma de querer atacar la solución de problemas, ¿no? De querer atacar la superación personal. ¿Realmente funcionan estas tácticas? ¿Realmente están al servicio de lo positivo? ¿O lo único que hacen es darle más poder muchas veces a personas cuyos objetivos pues pueden ser dudosos y cuestionables? Y me parece que ahí Sebastian Stan hace un trabajo impecable, porque como Donald Trump no hace una imitación. Para empezar, no estamos viendo a Alec Baldwin, por ejemplo, en Saturday Night Live imitándolo, pero sí podemos ver algunos de los manerismos del personaje y entender de alguna forma, solo con miradas, con silencios, con gestos pequeños, de dónde viene pues su ambición, ¿no? Y de dónde vienen sus ganas de ser poderoso y de hacer dinero. No vienen necesariamente de una ambición que tenga que ver con la superación personal, sino con la vejación del otro, con el hacer a un lado y desplazar a aquellos que no le funcionan y que puedan representar una competencia para sus necesidades. Entonces, me parece muy interesante el trabajo que hace Ali Abbasi, el director, junto con Sebastian Stan y Jeremy Strong, para esta película, que está en cines ya en todo el mundo, y como te lo decía, pone a Sebastian Stan en la carrera. Va a ser uno de los mejores actores del próximo año en cuanto a entregas de premios. Y qué oportuna película, sobre todo para poder entender un poco, bueno, creo que ya la gente en Estados Unidos lo entiende un poco más. La pesadilla es Donald Trump, porque lo es, y sobre todo lo será para nosotros los mexicanos en los próximos 4 años, Gonzalo. No, y faltó justo esa parte de su xenofobia y todas estas otras cosas que tienen que ver con él. Solo vemos la parte de los negocios, pero sí es muy interesante porque la gente sí lo conoce, y la película sí nos explica sus motivaciones, pero no las justifica. Entonces es muy interesante el ángulo de la premisa. Mi querido Gonzalo, por eso es muy importante levantarme con el pie derecho, para poderte tener aquí con Pucha Play en Entre Washington y México. Un abrazo. Otro para ti, y a dejar la pantufla derecha siempre a la vista para que se sea bien.
Siempre está a la vista. Abrazos. Bueno, y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.